Hola, un cordial saludo para todos. En este nuevo capítulo de la IA en la justicia y el derecho, tenemos el honor de contar con la doctora Patricia Frade. Ella se encuentra en España. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los desafíos de la IA en la justicia. Doctora Patricia, cordial saludo. Un placer, buenas tardes desde España, buenos días a Colombia. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí para crear, yo creo que es necesario ese puente de conocimiento entre España y Colombia, entre al final Europa y Latinoamérica. Y estamos viviendo un momento muy fascinante, tanto la abogacía, tanto la administración de justicia, y ha sido la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, pasamos, si me permiten decir, de una idea que parecía que estaba ahí, después pasó a un tema meramente académico, pero ahora se convierte en una herramienta real y disruptiva tanto para los abogados como para los tribunales. Entonces ya no hablamos del futuro de la administración de justicia, el futuro de la abogacía, sino que es de nuestro presente. Así que adelante con lo que queráis plantearlo o plantear aquí en un debate más abierto, más extendido, y encantada de escucharles también. Doctora Patricia, muchísimas gracias. Bueno, yo quería preguntarte cómo están recibiendo los jueces y los grandes despachos allá esta nueva tecnología. O sea, ¿cómo es el panorama? ¿Qué has visto? ¿Tiene un buen recibimiento? ¿O todavía existe como de pronto como esa impacto de no utilizarlo, como de pronto decir realmente no es favorable? No sé, ¿cómo has visto ese impacto en España? Yo creo que tanto en España como en Europa, más o menos seguimos las mismas líneas los países miembros de la Unión, estamos en una fase de adopción que yo calificaría más de cautelosa, pero firme. Tenemos todo tipo de ideas, es decir, los más receptivos y los menos receptivos, tanto en la parte de la abogacía, tanto por parte de los profesionales de justicia como la administración. Lo que sí es cierto es que los despachos jurídicos están liderando el cambio. La parte del sector privado están muy proclives generalmente por las necesidades del mercado del sector legal, ¿no? Integrando herramientas de inteligencia artificial para tareas de revisión masiva de contratos, análisis predictivo de jurisprudencia, automatización de procesos. ¿Y por qué? Porque se están dando cuenta de que esas tareas más repetitivas se pueden utilizar una herramienta tecnológica y la IA facilita todas esas cuestiones. El abogado que no se vaya incorporando, el despacho de abogados que no vaya incorporando esa tecnología, no como sustitución a su trabajo, sino como complemento, se va a quedar atrás por necesidades de mercado. Por otro lado, ¿qué ocurre con la administración de justicia? Por lo menos en España, va a un ritmo diferente. No me gusta decir que va retardada, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es comprensible que estamos hablando de administraciones públicas. Por lo tanto, hay una sensibilidad en su función. Tiene que proteger derechos fundamentales, tenemos que proteger a los ciudadanos. Entonces, el ritmo es totalmente diferente. No hay que olvidar que el reglamento de inteligencia artificial, lo que tiene que ver con las administraciones públicas, se consideran como sistemas de alto riesgo. Con lo cual, cualquier implementación que se haga de cualquier sistema de inteligencia artificial va a tener un control más exhaustivo que lo que puede tener un sector privado, así de arranque, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso hace que no es que tenga palos para las ruedas, pero sí que es verdad que tiene un control mucho más exhaustivo, en posibilidad, en evolución, e incluso ya con la sentencia de Bosco que ha habido del Tribunal Supremo, ha respaldado esta idea de que el código fuente que se puede utilizar en las administraciones públicas ya tiene que ser transparente para el ciudadano. Es decir, que si el ciudadano pide en algún momento una cuestión, no de la administración de justicia, sino de cualquier administración pública que necesite saber utilizado la inteligencia artificial, tiene que facilitar la existencia de ese código fuente. Con lo cual, aquí la administración de justicia va a tener mucho que hacer y mucho que decir. Muy interesante lo que tú planteas, y esto nos lleva a abordar lo que tiene que ver, y es algo genérico en todos los contextos jurídicos, lo que tiene que ver hoy en día con los desafíos, especialmente en las alucinaciones. Es cuando la IA falla. Pues ahí queremos saber cuál es el error más común y peligroso
que están metiendo los abogados al usar este tipo de herramientas? Yo creo que los abogados, el problema que tienen, yo creo que es, como digo yo, más que la alucinación de la inteligencia artificial, es la fascinación de este tipo de tecnología. No nos olvidemos que los que estamos en el ámbito tecnológico estamos acostumbrados a utilizar una herramienta tal cual como nos lo dan, con un resultado pues, de lo que nosotros podemos hacer con un clic. Pasa que la inteligencia artificial trabaja por nosotros. Es decir, da unos resultados, le metemos un prompt, unas instrucciones para los que no están habituados al término digital, al término más o menos tecnológico, y a continuación nos dan un resultado. Yo creo que es la fe ciega de los profesionales de considerar que lo que se introduce en la inteligencia artificial va a salir perfecto, adecuado. No piensan que puede haber unas alucinaciones, una caja negra. ¿Por qué? Porque al principio puede ser que nosotros hagamos unas preguntas, tengamos el análisis crítico de hacerlas, pero a la cuarta o quinta pregunta nosotros desconectamos y pensamos que es correcta. Y yo creo que ese es el error que tenemos. Es decir, confiar demasiado en la tecnología en el sentido, lo que me da es cierto. No, el error está en que nosotros tenemos que controlar no solamente lo que le damos a la inteligencia artificial, sino, o la herramienta que utilizamos de inteligencia artificial, ya sea de base jurídica como generalista, para ver ese resultado. Y la responsabilidad es del propio abogado. No es la herramienta tecnológica. Se entiende que es tecnología. La abogacía tiene el control exhaustivo de cómo finaliza, de cómo es esa base de datos oficiales, y lo que normalmente hacen los abogados es sobre todo jurisprudencia. Cuando tiramos de jurisprudencia para un caso práctico es muy difícil controlar la jurisprudencia vigente y que nos permite tener el favor del cliente, ¿no? El favor positivo. Entonces eso es lo que nos hace perder un poco el sentido de esa herramienta que utilizamos. Y no hay que olvidar que se considera una negligencia profesional grave. De hecho, hay sentencias, la última de Canarias, perdonar porque ha sido de estos últimos días, se ha sancionado la primera vez en España que se ha sancionado un abogado con una multa realmente un poco curiosa de 420 euros, que le da casi para una anualidad de ChatGPT o de cualquier otra herramienta generalista, para decirle que, por favor, que esa jurisprudencia es incorrecta, que se ha perdonado en otros tribunales superiores de justicia, por ejemplo Navarra, pero que ahora ya no se va a permitir esa cuestión. Se le da como una especie de decir, te voy a sancionar porque tenías que tener ese servicio, esa parte tuya como profesional y demás, pero ahora queda la otra parte, que el colegio profesional que pertenece a ese profesional le puede abrir una negligencia disciplinaria. O sea que la reputación del despacho de este profesional junto con los socios que puede tener es una repercusión bastante importante. Con lo cual yo creo que hay que tener mucha cautela y que no es que falle la inteligencia artificial, puede fallar, pero somos nosotros con el criterio jurídico los que tenemos que ser conscientes de lo que estamos entregando. Claro que sí, y siento que como profesionales del derecho no debemos jamás delegar nuestro criterio jurídico. Siento que eso es demasiado importante y considero que los abogados y cualquier funcionario judicial debe tenerlo presente. En atención a esto, porque precisamente estas alucinaciones llevan a que de pronto desvirtúen todo lo que se ha adelantado en un proceso y pues digamos que afecte la situación jurídica de una persona a la cual estamos defendiendo en ese momento. Doctora Patricia, yo te quiero preguntar cómo evitamos o digamos en Europa, en España, ¿existe algún protocolo el cual los jueces estén utilizando respecto de pronto cuando llegan escritos de abogados y demás, digamos, demás procesos judiciales en el cual ellos puedan detectar de pronto como esas falencias de la IA? ¿Existe algún protocolo como tal? Sí, de hecho, hubo una repercusión muy importante también a nivel de redes sociales. Tenemos una instrucción que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, concretamente la instrucción 2/2026, en el que ahí regula el uso de inteligencia artificial por jueces y magistrados, por el tema de la actividad jurisdiccional. En esta instrucción lo que dice, en definitiva, lo que nos dice, respalda lo que ha dicho las administraciones públicas, pero da una vuelta más para los jueces y magistrados. Primero,
que le prohíbe el uso de empleo de herramientas no certificadas o externas, es decir, lo que no esté facilitado en este caso por el Consejo General del Poder Judicial, es decir, chats generativos no autorizados, porque se entiende que pueden comprometer la protección de datos, la seguridad de la información, la confidencialidad, etcétera. Una vez dicho esto, sí que nosotros, o el juez o el magistrado, sí que tiene una base de datos jurídica, que es el CENDOG, que es el Centro de Documentación Jurídica, ¿de acuerdo? En España, que se considera, ya lleva esta base de datos desde hace muchísimos años y es una base de datos totalmente fiable de todas las sentencias que se van dictando a nivel nacional, se van introduciendo en este centro de documentación. ¿Qué ocurre? Que se está trabajando desde el CENDOG a facilitarles a los jueces y magistrados, sobre todo, lo que llaman el KENDOG, con K, KENDOG. Ahí, en concreto, es una herramienta que pueden utilizar los jueces y magistrados para que, en el caso de que vayan a trabajar un caso concreto, puedan analizar jurisprudencia, puedan ver que hay una alucinación de la jurisprudencia que le están presentando las partes. Aparte, pues, de anonimización de sentencias, de hacer análisis crítico de comparativas, e incluso tengo que decir que se está trabajando por parte de la Administración de Justicia con grupos de jueces y magistrados en determinadas materias que son bastante repetitivas, como pueden ser cláusula suelo, monitorios y demás, trabajar un poco en su dinámica porque se entiende que ahí la actividad del juez es una carga de trabajo, más que realmente una resolución definitiva judicial. Entonces está trabajando en sus grupos de trabajo. Nosotros no hemos hecho, como vosotros en Latinoamérica, el que la inteligencia artificial se introduzca en la resolución de sentencias. Nosotros en ese punto no. En ese punto en concreto pensamos que el juez tiene que tener la independencia judicial suficiente para tener el criterio de él emitir esa sentencia. Pero toda la labor esa previa que existe de análisis, de buscar información, de buscar jurisprudencia, de ver que lo que le están haciendo las partes es correcto, ¿no? Sí que estamos enfocándolos para que pueda tener esa facilidad a la hora de poder trabajar. Doctora, en ese sentido, lo que acabas de decir es el precedente que se utilizó para la construcción del libro blanco de allí de España, ¿o cuál fue el fundamento para la creación de ese libro? El libro blanco es una necesidad, no tiene nada que ver, vamos a dejar aparte a la Administración de Justicia. El libro blanco es una necesidad que se vio por parte del Consejo General de la Abogacía, que somos toda la representación de abogados, aunque sí que es cierto que en cierta manera se toca algo al Poder Judicial, en la necesidad de que tanto los despachos de grandes firmas como los unipersonales fijaran unos criterios, unas ideas para poder emprender con inteligencia artificial de una forma segura, confiable y utilizando responsabilidad y ética en esa inteligencia artificial. Entonces son como unas claves para poder desarrollar el que quiera desarrollar inteligencia artificial de forma, vamos a decir, propia o manual, como el que quiera utilizar herramientas propiamente legales, como las que cualquier herramienta que puede ser OpenAI, Anthropic, etcétera. Entonces vamos a decir unos puntos en concreto para que los profesionales puedan utilizar la inteligencia artificial con una cierta seguridad. Y hasta ahora no tenemos unas guías. Concretamente, el Colegio de Abogados de Niza ha elaborado alguna guía para sus colegiados, pero a nivel institucional, como Consejo General de la Abogacía, es la primera, es decir, el primer documento que tenemos del libro blanco para ayudar, ¿no?, a integrar esa inteligencia y que tengan seguridad los despachos y que lo están haciendo de forma correcta y que no se encuentren con sustos. Doctora, y una pregunta para que un juez en un eventual caso, digamos, que no pierda como su mando, su rumbo frente a su proceso judicial, ¿qué aspectos debe tener en cuenta? ¿Qué trazabilidad debe dejar en el proceso como tal? Por el momento están siguiendo la trazabilidad que están llevando actualmente, vamos a decir, en las fases propiamente manuales. Lo que sí que es cierto, por el momento no está marcado, por ejemplo, aquellas dependencias que utilizan inteligencia artificial o no. Yo creo que el siguiente paso a nivel tecnológico va a ser determinar, de alguna forma, vamos a decir jurídicamente hablando, qué es aquello realizado por inteligencia artificial y lo que no. Ahora mismo eso es una fase un poco difuminada.
Lo que sí es cierto es que yo veo por parte de los jueces una recepción tecnológica muy positiva, pero que está muy acotada y que, como les digo, pues esa trazabilidad la llevan como un soporte de decir, necesito esta información. Entonces hacen esa consulta, concretamente a esa inteligencia artificial, y le va emitiendo, y según él va haciendo su vamos a decir, su informe o sus resoluciones a nivel, vamos a decir, jurisdiccional y como juez o como magistrado. Por el momento no llegamos a hacer una mecánica completa con el juez. Simplemente lo que se está haciendo es ideológicamente cómo está razonando el juez para, vamos a decir, vamos traceando sus partes correspondientes, pero por el momento decir que el juez simplemente dicta una resolución judicial y lo demás lo tiene todo hecho, por lo menos en España todavía no hemos llegado a ese punto. Por lo cual estamos ahí todavía un poco iniciándonos en esa adopción de la inteligencia artificial. Hablando acerca de esas decisiones judiciales en España, se han dado casos en los cuales la justicia ha tenido inconvenientes con el uso de inteligencia artificial. Es exactamente, por ejemplo, lo último, una repercusión supermediática fue en Ceuta. En este caso no fue un juez ni un magistrado, sino que fue un fiscal. El fiscal, al hacer un dictamen, un informe, lo ha utilizado inteligencia artificial. No se sabe qué tipo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? No sabemos si es una herramienta externa o simplemente propiamente o no ha trascendido esta cuestión, o ha sido propiamente herramienta del propio Consejo General o del Consejo, en este caso del fiscal, de Fiscalías, del Consejo General de Fiscales. Pero lo que sí es cierto es que el dictamen que dejó al juez estaba hecho con inteligencia artificial y no de forma verídica, no había sido cotejado por el propio fiscal. Lo pasó al juez y el juez se basó en el informe fiscal sin considerar que podía tener algún vicio, vamos a decir, el escrito que ha remitido, y en consecuencia la sentencia pues ha sido errónea y ha sido impugnada por el abogado. Entonces quiero decir que vamos a decir, una complejidad judicial que se necesita, no nos olvidemos, alfabetización. No alfabetización en el sentido solamente ocupación a los abogados, es que también los fiscales, los de la administración de justicia, los jueces y magistrados necesitan ese soporte técnico para saber hasta qué punto no alucina, lo que sí, lo que no. Es decir, es un acompañamiento también en la cuestión de las herramientas y no ocurrir como ha ocurrido, que ha trascendido esta cuestión, desgraciadamente, pero en este caso fue un tema del Ministerio Fiscal, no ha sido por parte de magistraturas. Entonces, doctora, y conforme eso que tú nos expones y de acuerdo a tu experiencia, entonces en este caso, ¿tú consideras que pues cualquier profesional del derecho a futuro y actualmente es necesario, además que de sus conocimientos jurídicos, que tenga un conocimiento técnico, tecnológico? Pues no sé, por ejemplo, me parece a mí importante, por ejemplo, conocer algunos, digamos, algunos términos como alucinaciones, por qué se dan estas alucinaciones. Entonces, llegar a comprender que una herramienta generativa, una herramienta de inteligencia artificial generativa, en efecto puede llegar a esas alucinaciones y por qué. Entonces, ¿tú consideras que sí es necesario de pronto que las universidades y actualmente como que empecemos a capacitarnos en esos temas como tal, además de la parte jurídica? Desde luego, totalmente estoy de acuerdo en esa línea. Tenemos que ser lo que llaman ahora profesiones híbridas. Es decir, ahora ya no basta con saber de normas sustantivas, de saber las normas procesales o la rama profesional en la que estemos. Al igual que pasa con la Administración de Justicia, tenemos que capacitarnos. El problema que hay, las alucinaciones, cuando preguntas a un técnico, no te sabe decir por qué alucina. Digo a día de hoy, posteriormente a lo mejor podemos llegar a lo que se llaman esas cajas negras. Se sabe lo que entra en la inteligencia artificial y que nos da unos resultados. Pero el punto de saber cuándo se produce esa alucinación y por qué se produce, a nivel técnico no te dan una respuesta a los clínicos. Con lo cual, yo entiendo que por parte nuestra todavía, hasta que los técnicos eso no lo puedan, vamos a decir, solventar, nosotros tampoco podemos dar la solución al billón. Lo que podemos hacer
es ser conscientes de que hay una caja negra, de que todo lo que puede entrar no es lo que salga verídicamente 100%. Sí que es verdad que lo que sí se recomiendan son utilizar bases jurídicas, es decir, conocimientos, herramientas especializadas, en este caso en el sector legal, no los modelos genéricos, que los modelos genéricos te pueden dar una solución muy genérica, pero no se ajusta a la realidad del sistema legal que estés en ese momento señalizando, simplemente porque a lo mejor no has indicado adecuadamente que estás en España y eres un abogado de España y pones cualquier cuestión y te saca una jurisprudencia de Colombia, os cuenta, o al revés. Entonces yo creo que sobre todo formarse, estar continuamente haciendo capacitaciones del uso de la inteligencia artificial por parte de todos y sobre todo vemos un vacío en la educación. En la educación, toda la gente joven, nosotros al final somos profesores, vamos adaptando, vamos viendo nuestras carencias, ¿no? Pero yo creo que la situación más grave que veo es la educación, porque sí que es verdad que hay másteres específicos donde te capacitan con cuestiones digitales, pero parece que está más enfocado a ese abogado digital. Pero es que no hay que entender que, si, por ejemplo, estamos con un abogado mercantilista o laboral, va a necesitar de utilizar esas herramientas. Entonces, tenemos que poner una educación, por lo menos unas bases sobre determinadas cuestiones digitales para que los profesionales del futuro no se vean vacíos en ese sentido, ¿no? Y después a utilizarla, no se nos olvide, utilizarlas con una ética, con una responsabilidad. Y la ética en este punto es muy importante, sensibilizar de que no pueden, estas alucinaciones pueden llevar responsabilidades civiles y también estas actuales. Entonces, es muy importante la parte ética de la inteligencia artificial, aparte del uso de saber conocerles esos sentimientos. Lo que tú dices es fundamental. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, tanto del lado los que toman decisiones judiciales, magistrados, jueces, y del otro lado abogados, tienen el mismo deber. El hecho de que el uno profiera sentencias y el otro actúa a favor de su cliente, si va a utilizar la inteligencia artificial, la tiene que hacer de una manera ética, responsable, utilizando las buenas prácticas que se han podido entender y por supuesto tener en cuenta esas decisiones judiciales que han podido proceder. El caso de Canarias, que tú dices, es un caso muy, muy puntual, y a los 3 días que se profirió esa sentencia aquí allí en Canarias, aquí en Colombia, se profirió una orden por parte de la Corte Suprema. Exactamente, correcto. Entonces, al final nos encontramos con las mismas ideas, ¿no? Al final, ¿qué le ocurre? Yo creo que tenemos que empezar, y yo creo que la IA es lo que nos está poniendo, una actitud preventiva y no reactiva. Es decir, cuando vamos a los tribunales vamos porque ya hay un problema enquistado y buscamos una solución. Y al final la Administración de Justicia es como decir, bueno, no lo puedo solventar de alguna manera, tenemos que acudir a los tribunales para que me den la razón, me la quiten o me solventen esta cuestión. Pero la inteligencia artificial yo creo que lo que nos está poniendo es que, señores, tenemos que ser reactivos, preventivos. Que ocurre en cualquier situación, le ponemos remedio. Pero tampoco creo que con una idea punitiva vayamos a arreglar esta situación. La sanción está bien para corregir conductas, pero al final muchas veces nos quedamos con la punidad, ¿no? Es decir, me castigan por esto, ya, pero es que esto no va a evitar que haya más personas que le ocurran esa situación. Me pueden sancionar, pero al final la idea es que vayamos más allá de la propia sanción, ¿no? Exacto, sí, sí es verdad, porque pues precisamente hablábamos en algún momento con Augusto que posiblemente de aquí en adelante van a existir muchísimos casos en los cuales no se tenga el debido cuidado con el uso de la herramienta de la inteligencia artificial. Y es que aquí el problema no es que se castigue la IA como tal, o sea, el problema no es utilizarla, realmente el problema es la supervisión y la responsabilidad con la cual el profesional la está utilizando. Realmente digamos que independientemente de si tiene sesgos, alucinaciones, si el algoritmo
nos da una respuesta que no corresponde. Digamos que el cuidado que hay que tener es porque la IA siento que responde de manera como muy certera, o sea, haciendo creer que realmente está diciendo la verdad, por decirlo así, pero realmente la responsabilidad la tiene el profesional y esa responsabilidad que hay frente a la sociedad, frente a su cliente, frente a un proceso judicial como tal, considero que entonces acá la cuestión no es la responsabilidad frente al uso de la IA, sino la responsabilidad en la tecnología, sino la responsabilidad que recae en nosotros y los principios que debemos tener y que los principios que existen en el derecho del deber de cuidar, digamos, con ética todo lo que realizamos, nuestra verificación y supervisión. En definitiva, es imposible delegar nuestro criterio judicial en una herramienta de inteligencia artificial. Yo me preguntaba también, una de las cuestiones que, bueno, de investigación y que yo pensaba, por ejemplo, que ya se dicten sentencias de resoluciones sencillas por parte de los jueces, por parte de inteligencia artificial, ¿cómo utilizamos un recurso sobre qué? Sobre una decisión algorítmica. ¿Cómo podríamos plantear un recurso? Es decir, planteamos una resolución judicial hecha con IA. Vamos a decir que podemos establecer unos puntos, vamos a decir, de sellos o de identificación determinadas sobre determinadas cuestiones que sí que puedan estar hechas por IA y la resolución final la tenga el juez. ¿Cómo podemos plantear una resolución, un recurso, ya sea de apelación a esa sentencia y demás, ante una situación algorítmica, ante una decisión algorítmica? Porque nos hemos quedado, bueno, de que estamos con el resultado, pero después, cuando se tenga ese resultado, ¿cómo lo podemos invalidar? ¿Cómo podemos preguntar ese recurso? Porque ese recurso, a nivel de sistemas judiciales, nosotros siempre fuimos humanos, quiero decir, siempre utilizamos normas sustantivas. ¿Qué pasa con las resoluciones o lo que vaya finalmente a la máquina? ¿Cómo lo llamaremos a eso? Aunque al final esté la decisión del juez. Entonces, porque claro, damos la responsabilidad al juez. Pero sí que el juez puede decir hasta este cierto punto, si usted en este punto está en contra de lo que dice, esto me lo está dando la decisión algorítmica por estas probabilidades. ¿Puede plantearse este recurso ante eso o no, por ejemplo? Yo eso es una duda que a mí se me plantea o que a la hora de establecer un poco más allá, ¿no? Y después otra de las cuestiones también que me gustaría, yo veo como dos movimientos ahora que estamos todos incipientes. Por un lado está la administración pública, la administración de justicia, que tenemos nuestras herramientas, se trabaja de una manera determinada con el personal de la administración y los despachos van en otra. Pero va a llegar un punto que esa IA utilizada, aunque con enfoques diferentes, van a tener que interactuar tanto del sector público como del sector privado. ¿Cómo se va a plantear ese reto? ¿Cómo va a ser algo que yo realice, vamos a decir, con supervisión ética, todo correcto y demás, llega a los tribunales y los tribunales puedan leer maquinariamente que no tenga y que directamente la guía, la administración, vuelva a la repercusión al sector privado? Yo creo que eso será pasante, y no hablo de los agentes de la inteligencia artificial, ¿eh? Estoy hablando de utilizar dos sectores diferentes y que puedan coordinarse entre sí. Yo creo que ese será el siguiente paso a dar el salto, ¿no? El salto un poco más allá que veremos posteriormente. Lo que tú dices es bastante importante. ¿Por qué? Es que estás formulando un debate interesante frente a la responsabilidad del software y la responsabilidad del humano. Exacto. Es un que de verdad genera una pregunta bastante interesante y que sería muy bueno en el escenario académico, porque, bueno, la responsabilidad es humana, el funcionario judicial, por supuesto, pero ¿y si el software se equivocó? Entonces ahí existe una situación bastante particular. Exacto, correcto. Entonces ahí ya entra en juego muchas cuestiones que yo creo que tarde o temprano se van a adentrar. Estamos ahora como la parte incipiente, ¿no? La fascinación de la inteligencia, ver cómo lo podemos hacer con el grupo de trabajos, pero esa responsabilidad, vamos, nos da un juego tanto a nivel de administración, a nivel aquí concretamente a través de las directivas y el anteproyecto de la ley de inteligencia artificial. En principio, si un sistema falla, no se le está dando la responsabilidad a la administración, en realidad. Entonces, esto está creando una pupa, un dolor al sector privado,
no lo quería salir, pero es importante tenerlo en cuenta que duele. Ese proyecto lo tenemos todavía un poco ahí en ciernes, no sabemos cuándo va a salir, pero en realidad es como que pueden utilizar un sistema y si el sistema da error, la responsabilidad no es de la administración. Me parece que clarísimamente, como puede haber dentro del personal de la administración, no estoy hablando de justicia en general, una resolución administrativa o lo que sea, pero claro, como puede pasar varias manos y varios funcionarios, ahí ¿a quién sometes? ¿A quién le das esa responsabilidad? Entonces, hay mucho debate que todavía, vamos a decir, no se ensalza demasiado los debates por el dolor que ocasiona al sector privado en este punto. Porque dicen, si a mí como sector privado tengo un error, implemento un sistema de inteligencia artificial y me culpan y me sancionan por el reglamento de inteligencia artificial, ¿qué ocurre con las administraciones públicas si dan un error en concreto? Y ya digo, sobre todo en temas más administrativos, no tienen por qué ser judiciales. Ahí está claro que el juez es el que, vamos a decir, el que asume la responsabilidad de una sentencia, ¿no? Pero en otras cuestiones de administraciones públicas, ¿cómo imputas el sistema y hasta qué punto un funcionario, un personal funcionarial, lo ha hecho correcto o incorrecto? Creo que ahí es un debate interesantísimo. A mí me parece importante como el tema de la trazabilidad y, o sea, como de pronto hacer ese seguimiento de cada funcionario, lo que va realizando y dejar como esa trazabilidad para poder encontrar en dónde está como, dónde se fraccionó, dónde de pronto se faltó a esa ética profesional. Doctora Patricia, bueno, pero hemos hablado también de, digamos, en este caso serían como los problemas o consecuencias que tiene el mal uso de la IA. Pero también siento que la IA ha llegado también a ayudar bastante tanto a la administración de justicia como a los abogados y demás. ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que has visto como más beneficioso? ¿Qué es como aquellas situaciones que tú consideras que la IA ha ayudado a mejorar? Mira, pues, sobre todo voy a centrarme sobre todo en la administración de justicia. Tenemos la oportunidad de concretamente por ejemplo, hay herramientas de inteligencia artificial que traducen el lenguaje jurídico al lenguaje claro y están ayudando al ciudadano a entender mejor sus derechos, las resoluciones que le afectan. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que es Carpeta Justicia, en donde ahí concretamente tanto el ciudadano como los profesionales de justicia pueden ver sus expedientes ahí en concreto, sus expedientes electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, el ciudadano, al igual que puede tener una resolución, la puede ver en la misma carpeta, cambiando lógicamente vamos a decir, la interfaz es exactamente muy parecida, exactamente igual, lo único que cambia es el rol. Pues el ciudadano puede tener una sentencia, lo puede ver, visualizar perfectamente y no tener que llamar al letrado, no tener que llamar al abogado. Sube esa resolución justamente en un clic que tenemos en la parte superior, donde pone el lenguaje, lo ve, una interfaz muy sencilla, la sube y se le traduce para que entienda cuál es la resolución, para que lo tenga en un lenguaje. Yo creo que esa parte de la ciudadanía permite muchísimo el acercar el acceso a la justicia. Creo que la inteligencia artificial, aparte del personal funcionarial, creo que va a mejorar toda la mora judicial, todo el tema de toda la burocracia que sufrimos. Me da igual qué país en el que estemos, con más o menos burocracia. Y la utilizamos para que esta parte burocrática pueda entrar dentro, lógicamente, con sus riesgos y demás, podamos facilitar y no tanta burocracia. Creo que cuando cometemos, reducimos drásticamente esa mora judicial, esos retrasos que tenemos, esos cuellos de botella que los ciudadanos no podemos dar una resolución a un caso con 4 años vista. Pérdida para el abogado en costas, en honorarios, pérdida del ciudadano en la confianza en la justicia. Pues hay que psicológicamente pensar que cuando un cliente te va al despacho piensa que va a ganar. No piensa para nada en las pérdidas. Imaginemos que lo tenemos 4 años y en los 4 años encima no le dan la razón. Y encima tiene que pagar. Entonces, claro, al final creamos una desconfianza generalizada
que tenemos que ayudar. Y yo creo que la inteligencia artificial, y sobre todo la Administración de Justicia, aunque lo enfocamos a los personales, al juez y magistrados que están creo que tenemos que dar esa cavidad al ciudadano, ¿no? Porque al final son los destinatarios de ese servicio público, y creo que la IA hay que facilitarnos a ellos, en primer lugar, es decir, lenguaje claro, que, por ejemplo, los chatbots están permitiendo que ante una duda lo puedan consultar, no hace falta ir a un profesional de justicia. Es decir, todas esas herramientas que pasan un segundo plano, creo que las tenemos que ensalzar. Y creo que eso es muy, muy importante, el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y la inteligencia, aunque a veces no están de acuerdo en que les salga un chatbot o les salga para cualquier cuestión. Cuando hablamos de la Administración de Justicia, siempre nos quedamos enfocados al personal de la Administración, que sí que es verdad que sí que necesitan herramientas de inteligencia artificial y demás, pero que también tenemos que pensar que es un servicio público y el destinatario último es en los ciudadanos. Entonces, la inteligencia artificial también tiene que llegar a ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros, por ejemplo, que era lo que estaba comentando, tenemos la parte de Carpeta Justicia, que es una herramienta que permite, al igual que hay Carpeta Ciudadana, donde el ciudadano puede tener tiene pues su DNI, su carnet de conducir y demás, tiene la parte de justicia. Es decir, que cualquier procedimiento que tenga abierto sí que lo puede ver a través de esa carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, si está en un proceso judicial y demás, puede ver tranquilamente, se le permite acceder a ese expediente y ver las actuaciones que se está teniendo con su correspondiente procedimiento y con su correspondiente pues ámbito o sección en el que se encuentra. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando acaba ese procedimiento se le da la facilidad en la propia carpeta, sin pedir solicitud a nadie, que cualquier resolución que quiera saber el resultado y lo que existe, o sea, lo que quiere decirle para él, porque él no sabe de derecho, pues puede subirlo a través de una interfaz muy sencilla, justamente en la misma presentación que tiene la Carpeta Justicia, pasar de ese lenguaje jurídico al lenguaje claro. Entonces, con lo cual el ciudadano puede saber el resultado, y ya cuando llama a su abogado, a su procurador o al profesional al que ha encomendado el asunto, ya sabe el resultado de esa sentencia, sin que haga falta esa traducción por parte del profesional. Entonces, yo creo que, esto ha sido un ejemplo de cómo la inteligencia artificial, que no va nombrada, que no vamos diciendo que es generativa ni no generativa, sino que a través de la propia herramienta, el ciudadano, sin prácticamente por curiosidad, sube ese documento, tiene la seguridad de que está en su propia carpeta, con lo cual lo que ocurre ahí no hace falta anonimizarlo, porque el circuito es cerrado, no pasa nada, no va más allá de lo que trascendencia de datos que puede tener esa herramienta, y directamente le da el resultado. ¿Es inteligencia artificial? ¿Se hace? Sí, pero no se promociona como inteligencia artificial. Entonces, muchas veces sí que es verdad que se está habiendo herramientas, no generalistas ni de modo, pero que sí que se está utilizando unas pequeñas indicaciones de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y el acceso a la justicia de los ciudadanos, creo que aparte de alfabetizarlos, el no perder el miedo, el utilizar herramientas y ver que eso les puede dar confiabilidad y seguridad jurídica, ¿por qué no? Creo que es muy importante y no se nos puede olvidar el sector de ciudadanía en este tramado judicial. Quisiera aportar lo que tú estás diciendo frente al ciudadano. El ciudadano es el eje de la justicia en todo momento, tanto por parte de la justicia como el abogado que está representando, al igual que los demás órganos que también cumplen funciones de algún modo judiciales. En ese sentido, es muy importante perder el enfoque. Si bien se quiere propender por el principio de celeridad, hay que cuestionarnos acerca hasta qué punto esta celeridad puede atentar en contra de derechos fundamentales y principios procesales. Tenemos que tener cuidado, tanto por parte de magistrados, jueces, abogados, para que de ningún modo se incurra en ninguno de esos factores. Totalmente, estoy de acuerdo con vosotros de que lógicamente hay que mantener todo lo que es el derecho sustantivo, al fin y al cabo, ¿no? También las normas sectoriales, derechos fundamentales, todas las normas que tengamos en los sistemas judiciales correspondientes, y de dar, lo que digo, seguridad jurídica, trazabilidad en la tecnología, pero sin perder la orientación jurídica, que es lo que a nosotros nos hace distinguir y detectar cualquier
deficiencia, cualquier precisión que tengamos que hacer, cosa que por desgracia el ciudadano lógicamente está en una situación más de inferioridad en ese punto. Y yo creo que si nosotros llegamos a tener ese control siempre de la inteligencia artificial, ya sea personal de la Administración de Justicia como tal o como abogado o cualquier tipo de sector jurídico, yo creo que ahí tenemos bastante ganado, por no decir casi el 70 o el 80%. Con independencia de que como humanos tengamos errores, pero ese margen de error es muy inferior al que estamos hablando ahora. Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Claro que sí. Y sí, realmente digamos que aquí me parece importante de pronto dejarle claro a cualquier profesional del derecho que es vital nunca, llegar a delegar el conocimiento, porque definitivamente una máquina no nos puede reemplazar. Entonces, si no, pues básicamente crean IAs y simplemente nos reemplazan a los abogados, a los jueces y demás. Entonces, realmente no, la inteligencia artificial no puede llegar a reemplazar de manera total al abogado, al profesional como tal, pero sí, digamos que puede ayudar en distintas actividades, de pronto agilizar un poco ciertos trabajos que considero de pronto algo más mecánicos que de pronto de conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos que acá siento que el mensaje es claro y es la necesidad de siempre supervisar todo lo que de pronto nosotros en algún momento delegamos o entregamos a una herramienta digital, sin dejar de lado nuestro conocimiento, nuestro criterio como tal, que considero que es supremamente importante, como el criterio que tenemos como abogados frente a diversas situaciones. Entonces me parece que el mensaje siento que aquí es claro y es nuestra responsabilidad frente a todas estas situaciones y no delegar todo en las herramientas tecnológicas. Yo creo que el principio de lo que está ocurriendo es la fascinación por esta tecnología. No estábamos acostumbrados a tener una herramienta que directamente nosotros dijéramos algo y nos respondiera de alguna manera. Yo creo que ha sido el fenómeno que a mí me gusta llamar fascinación. Otras herramientas las hemos tenido y ustedes me puedan decir, cualquier herramienta que hayamos utilizado tecnológica, tú la controlabas siempre. Nunca te has respondido nada. Quiero decir, bueno, a lo mejor con un error, con una incidencia, con alguna cuestión que estábamos habituados al clic y a hacer esa cuestión. Pero claro, el que nos hable, bueno, o por lo menos no hablar, incluso que con un voz nos responda, interactuamos con esa herramienta, yo creo que ahí ha sido la fascinación que nos ha ocurrido y que hemos pensado en fe ciega de que el resultado podía ser como interactuar como estamos haciendo nosotros. El fenómeno de la fascinación. Bueno, Patricia, ya para cerrar ya esta conversación tan amena y tan genial que hemos tenido contigo, ya centrándonos hoy en el año 2026, ¿cómo visualizas esa justicia del año 2028, 2029? ¿Cómo crees que va a ser ya con todos esos avances? Pues en cuanto al abogado, el perfil pues ha cambiado totalmente. Ya no basta ser como un experto, como he dicho anteriormente, norma sustantiva o normas del sistema judicial y de la especialidad que el abogado pueda tener, sino que también tiene que ser un profundo razonamiento jurídico humano, también alfabetización digital y que ya tengas un pensamiento crítico para evaluar las salidas algorítmicas que te produce la inteligencia artificial. En cuanto a qué tipo de modelos me ajustaría como abogada, yo creo que va a haber un poco de todo. Quiero decir, habrá abogados que utilizarán bases jurídicas, o sea, es decir, con un open source cerrado directamente, no abierto, perdón, un open source por un lado y el circuito cerrado por otro, pero yo creo que también los modelos generalistas están dando respuestas muy acertadas y hay abogados que incluso con los modelos genéricos van a ser muy precisos y muy certeros. Y sobre todo y ante todo la ética digital. El tener ese cobertor
de que lo que utilizas como digitalmente está dentro de tus principios éticos, de las normas éticas y de la responsabilidad de llevarlo a todos los niveles, creo que es lo que va a ser el éxito del futuro. Perfecto, muchas gracias. Pues Patricia, para nosotros ha sido un placer haber conversado contigo. Esta experiencia ha sido bastante enriquecedora porque, como dijimos al principio, confluye dos formas de pensar de acuerdo al lugar en donde vivimos. Sin embargo, confluye esta materia tan relevante que estaba a nivel mundial. Y no sé si Karen quieres decir algo, Patricia. No, agradecerte por compartir tus conocimientos, por hablarnos de tu experiencia, por ponernos en contexto. Realmente ha sido, pues, digamos, un rato enriquecedor. Muchas gracias por realmente compartirnos todo lo que tú sabes y enriquecernos acá como ese conocimiento. Gracias, doctora Patricia. Gracias a vosotros también, que cuando queráis estoy dispuesta a colaborar con vosotros en lo que necesitéis, y un placer también y un lujo contar con vosotros porque me parece fascinante este tema y creo que nos tenemos que poner en coordinación los países. Ya no es una cuestión de estar viviendo en Colombia o bien en España y demás, sino que esta situación nos afecta a todos, sinceramente. Así es, tienes toda la razón, eso es transversal para todos. Bueno, para todas las personas que vieron el video, muchas gracias y nos encontramos en una próxima ocasión. Igualmente, y buen día para ustedes. Igualmente, que estés bien.